Una de las preguntas más frecuentes en relación a las estufas de pellets es sobre el consumo de las mismas. Los usuarios quieren saber si lo que se van a ahorrar en el combustible, al final lo van a gastar en la factura eléctrica. Por lo tanto, en este vídeo trataremos el tema del consumo de las estufas de pellets. Cuando hablamos del consumo de estufas de pellets, tenemos que tener en cuenta que por un lado consumen electricidad para poder funcionar, salvo que sea una estufa de pellets sin electricidad, y por otro lado consumen pellets con los cuales, y mediante un proceso de combustión de los mismos, producen el calor necesario para calentar el aire o el agua, en el caso de tratarse de una hidroestufa de pellets para la calefacción. Por lo tanto, siempre hay que diferenciar cuando se pregunta sobre consumo si se trata de consumo eléctrico, consumo de pellets, o los dos. Una estufa de pellets tiene un consumo eléctrico que es imprescindible para su funcionamiento. Los principales elementos de una estufa de pellets que consumen electricidad son circuito electrónico de control, tarjetas electrónicas de control, conectividad, etc. Sin ellos la regulación automática de la estufa de pellets y la conectividad a distancia es imposible. Elementos electromecánicos, como pueden ser los ventiladores y el motor de accionamiento del sinfín. Fundamentales para la combustión, suministro de aire, evacuación de gases y suministro de pellets. Electrodo de encendido. Necesario para el encendido automático y la combustión de la estufa. La suma de todos estos consumos da como resultado el consumo eléctrico de la estufa de pellets, que normalmente viene referenciado en la placa de características. La siguiente pregunta que nos haríamos sería, ¿cuánta electricidad consume una estufa de pellets? El consumo eléctrico de una estufa de pellets evidentemente va en función del tiempo de funcionamiento de la misma. Los pellets son el combustible ecológico que utilizan las estufas e hidroestufas de pellets, pero ¿cuántos kilos de pellets consume una estufa al día? Vamos a verlo, porque este consumo depende de varios factores tales como modelo de la estufa de pellets. Normalmente este dato lo muestran en la placa de características de la estufa. Suele ser un dato que va en un rango de un mínimo a un máximo, al igual que la potencia. Hay un consumo a potencia mínima y un consumo a potencia máxima. Ejemplo, Brompi modelo Abril Extra. Mínimo 1 kg/h y máximo 2,3 kg/h. Las dimensiones, en metros cuadrados de la estancia a calefactar. Una estancia pequeña la calentará antes que una estancia más grande, por lo tanto estará menos tiempo a potencia máxima. El aislamiento de la estancia a calentar. Una estancia bien aislada será mucho más fácil de calefactar y el calor se mantendrá más tiempo, por lo tanto la estufa trabajará menos tiempo a potencia máxima. Tiempo de funcionamiento de la estufa, horarios de calefacción. Cuanto más tiempo de horario de calefacción tengas programado, más consumo. No es lo mismo un horario de calefacción de 8 horas al día que uno de 5 horas. Como hemos visto, la estufa anterior, que es de una potencia de 11 kilovatios, consume 1 kilogramo de pellets cada hora a potencia mínima y 2,3 kilogramos de pellets a la hora a potencia máxima. Veamos un ejemplo de consumos aproximados de una estufa de pellets Brompi, modelo Abril Extra de 11 kilovatios que trabaja 5 horas al día, supongamos a una potencia media. Si entras en nuestra web, pelletcalor.es, puedes utilizar nuestra calculadora de consumo de una estufa de pellets para que lo calcules fácilmente tú mismo. Consumo eléctrico de la estufa. Según las especificaciones de la placa, esta estufa Brompi tiene un consumo eléctrico de entre 150 y 300 vatios. En el caso de que la placa o el manual no indicase este dato, podemos tomar un consumo de entre unos 150 mínimo y 400 vatios máximo. En nuestro ejemplo, los 300 vatios los consumirá solamente en el momento del encendido, que es cuando arranca el electrodo de encendido durante unos instantes. Suponemos entonces que el consumo eléctrico de la estufa de pellets durante su funcionamiento normal es de 150 vatios. Actualmente el precio del kilovatio hora fluctúa cada hora del día y ronda entre los 0,25 y los 0,5 euros por kilovatio hora. En nuestro caso vamos a suponer que tenemos contratada una tarifa plana de 0,3 euros kilovatio hora. Este dato puedes verlo en tu factura de la luz. Datos que disponemos. Consumo eléctrico. Los 150 vatios de consumo, o lo que es lo mismo, 0,15 kilovatios hora. Precio del kilovatio hora. 0,3 euros. Tiempo de funcionamiento. 5 horas. El importe diario en electricidad es igual a 0,15 kilovatios por 5 horas de funcionamiento y por 0,3 euros el kilovatio hora. Como resultado obtenemos 0,225 euros al día, o lo que sería lo mismo, si lo multiplicamos por 30 días, 6,75 euros al mes. Veamos ahora el consumo de pellets.
A la hora de comprarlos, los pellets se pueden adquirir en distintos formatos: saco, palet, a granel en basculante y a granel en cisterna, y de ello va a depender el precio final del kilo, a mayor cantidad menor precio. Según los datos de la estufa de estudio, el consumo de pellets es de 1 kilo de pellets a potencia mínima y 2,3 kilos a potencia máxima. Supongamos un consumo medio de 1,6 kilos. Este dato no va a ser exacto, porque la potencia se irá modulando. Precio del saco de pellets. Supongamos que conseguimos un precio de 6 euros el saco de 15 kilos, por lo tanto el kilo de pellets sale aproximadamente a 0,4 euros. Datos que disponemos. Consumo a media potencia. 1,6 kilos de pellets a potencia media. Precio del kilo de pellets. 0,4 euros. Tiempo de funcionamiento. 5 horas. El importe diario es igual a 1,6 kilos hora de pellets, por 5 horas de funcionamiento, y por 0,4 euros. Esta operación da como resultado un total de 3,2 euros al día, o lo que es lo mismo 96 euros al mes de pellets. Si sumamos los dos importes anteriores, por un lado el consumo eléctrico y por el otro el consumo de combustible, tenemos un importe total final de 102,75 euros. Aproximadamente 100 euros cuesta mantener una estufa de 11 kilovatios funcionando durante 5 horas al día y durante un mes. Comparémoslo ahora con el gasóleo y la electricidad. El poder calorífico del pellet es de 4.180 kilocalorías por kilogramo. Este dato indica que 1 kilogramo de pellets equivale aproximadamente a 5 kilovatios de electricidad y 2 kilogramos de pellets aproximadamente a 1 litro de gasóleo. Si hacemos la correspondencia de los kilos de pellets que se gastan al día en la estufa del ejemplo y lo trasladamos a electricidad y gasóleo, tendremos kilogramos de pellets consumidos. 8 kilos, lo que equivale a 40 kilovatios de electricidad y a 4 litros de gasóleo. 8 kilos de pellets cuestan 3,2 euros. 40 kilovatios de electricidad aproximadamente 12 euros y 4 litros de gasóleo unos 6 euros. Como puedes observar, además de ecológicas, las estufas de pellets son económicamente más rentables, y más ahora con el aumento de los precios de la electricidad y los combustibles de origen fósil. Si quieres saber más sobre las estufas de pellets, puedes entrar en nuestra web pelletcalor.es, donde encontrarás muchos más artículos sobre las estufas de pellets.